¿Alguna vez te has imaginado el horror de estar atrapado dentro de tu propio cuerpo, sin poder moverte, hablar o siquiera pedir ayuda? Esa sensación de querer gritar con todas tus fuerzas pero que ningún sonido salga de tu boca. Ahora, imagina que eso no es lo más aterrador. Lo peor es lo que sucede cuando no hay testigos. Cuando estás completamente solo, y algo más está ahí contigo, algo que solo tú puedes ver. Bienvenidos a esta sección del canal llamada Memorias del Horror, donde hoy les contaré la historia de David, un hombre atrapado en su propio cuerpo, con un final que les pondrá los pelos de punta. Dicen que hay cosas peores que la muerte, ¿no? Bueno, yo nunca lo creí hasta que me pasó. Mi nombre es Emiliano, y quiero que escuches esto, porque nadie más lo hará. Estoy encerrado, pero no en una cárcel ni en un cuarto. Estoy atrapado dentro de mi propio cuerpo. Todo empezó con el accidente. Yo era biker de corazón, hermano. De esos que sienten el viento como una extensión de su alma. Mi moto era mi vida, mi escape, mi todo. Cada tarde después de trabajar en la tienda de antigüedades del centro, me lanzaba a rodar, a perderme entre las curvas de la carretera y dejar todo atrás. Pero una noche, un maldito camión que venía sin luces lo cambió todo. Un segundo estaba volando libre y al siguiente, mi cuerpo era un desastre sobre el asfalto. Desperté en el hospital, pero no era yo. Quería gritar, pedir ayuda, pero mi boca no se movía. Mis brazos, mis piernas, nada me obedecía. Solo mis ojos podían moverse y ni siquiera lo suficiente para expresar todo lo que sentía. Síndrome de enclaustramiento, lo llamaron los médicos. Básicamente, mi mente estaba intacta, pero mi cuerpo era una prisión. Me explicaron que sería difícil cuidarme, que mi recuperación era incierta, y la verdad, ni siquiera estaban seguros de que sobreviviera mucho tiempo. Mi esposa, Mariana, estaba ahí desde el principio. Lloraba cada día. Se quedaba horas sentada junto a mí, tomando mi mano inmóvil. La veía partirse en 1000 pedazos frente a mí, y yo no podía hacer nada. Ni siquiera podía consolarla. Pero con el tiempo, las lágrimas se hicieron menos frecuentes. Las visitas se hicieron más cortas. ¿Quién podría culparla? Yo era un peso muerto, alguien que ya no podía aportarle nada a su vida. Las noches eran lo peor. Cuando todo estaba en silencio y el hospital parecía un desierto. Los enfermeros iban y venían, cambiándome de posición o insertándome agujas sin ningún cuidado. ¿Dolía? Claro que dolía. ¿Pero cómo lo decía? Mis gritos estaban atrapados en mi cabeza, resonando como un eco que nadie más podía escuchar. Y entonces lo vi por primera vez. La cosa. No sé cómo llamarlo, hermano, porque no parecía ni humano ni animal, pero estaba ahí, junto a mi cama. Una sombra alta, delgada, con un rostro que cambiaba como si no pudiera decidir qué forma tomar. Me miraba fijamente, con unos ojos que parecían brillar en la oscuridad, como brasas encendidas. «Te puedo curar, ¿sabes?», me dijo. Pero no movió la boca. Su voz resonó directamente en mi cabeza, como si fuera un pensamiento ajeno que había decidido colarse en mi mente. Intenté ignorarlo. Estoy alucinando, pensé. Pero no desapareció. Volvió la siguiente noche y la siguiente. Cada vez se acercaba más. No es difícil, Emiliano. Solo tienes que darme lo más importante para ti. No respondí. No podía, claro, pero también porque no sabía qué decir. ¿Qué era lo más importante para mí? ¿Mariana? ¿Mi vida pasada? Ni siquiera estaba seguro de si valía la pena seguir vivo en ese estado. Pero no confiaba en esa cosa. Había algo en su presencia que me revolvía el estómago, algo que me decía que aceptarlo sería un error. Los días pasaron y la cosa empezó a cambiar de estrategia. Ya no solo me ofrecía la cura. Ahora me susurraba cosas, pensamientos que no eran míos pero que sonaban con mi propia voz en mi cabeza.
Tu esposa no te quiere. Está aquí por culpa, no por amor. Fuiste un error desde el principio. Tu existencia es un desperdicio. Si hubieras muerto en ese accidente, todos estarían mejor. Quería ignorarlo, pero esas palabras se quedaban conmigo. Empezaba a creerle. Empezaba a preguntarme si no tenía razón. Con cada noche que pasaba, la cosa se hacía más fuerte en mi mente. No sé cómo explicarlo, era como si en vez de escuchar una voz externa, cada palabra viniera de dentro de mí. Y lo peor es que, aunque sabía que no era cierto, empezó a sonar convincente. Mariana seguía viniendo, pero algo había cambiado. O quizá era yo quien lo veía diferente. A veces se sentaba frente a mí, con la mirada perdida, su teléfono en las manos. Trataba de sonreírme, de decirme que todo iba a estar bien, pero las sonrisas se sentían vacías, huecas. La cosa, mientras tanto, no desaprovechaba ningún momento. Mírala, susurraba. Está esperando que te mueras. La tienes atada aquí. ¿No es justo, o sí? Yo trataba de resistirme, de no darle poder. Pensaba en todo lo que habíamos pasado juntos, en cómo siempre me había apoyado en todo. Pero esos recuerdos empezaban a desvanecerse. A veces la veía entrar al cuarto, y mi mente ya no reconocía a la mujer que había amado. Solo veía a alguien cansado, alguien que parecía llevar una carga insoportable, y yo era esa carga. Las cosas empeoraron cuando los médicos hablaron con ella. Yo estaba ahí, escuchando cada palabra, sin poder hacer nada. Decían que mi tratamiento estaba estancado, que las probabilidades de recuperación eran mínimas. Lo decían con palabras amables, pero el mensaje era claro, sería mejor desconectarlo. Mariana rompió en llanto, pero yo la vi. No sé si fue mi imaginación o la verdad, pero juro que, entre sus lágrimas, hubo un destello de alivio. Fue un segundo, un parpadeo, pero ahí estaba. ¿Lo ves? Susurró la cosa esa noche, sentándose en la esquina de mi cama como si fuera un viejo amigo. Ya se cansó de ti. Todo el mundo lo está. ¿Para qué sigues luchando? No tienes nada. Intenté cerrar los ojos, bloquearlo, pero no sirvió de nada. Esa cosa no estaba fuera de mí, estaba en mi cabeza, jugando con mis pensamientos. Cada día que pasaba me sentía más hundido, más lejos de cualquier esperanza. Y luego, un día, ocurrió algo extraño. Estaba solo, como siempre, mirando el techo sin poder hacer otra cosa, cuando escuché un ruido. Era débil, como un zumbido, pero se hacía más fuerte. Mi habitación empezó a oscurecerse, y la cosa apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor había sombras más pequeñas, figuras indefinidas que parecían bailar en la penumbra. Se acabó el tiempo, Emiliano. No tienes que seguir así. Déjame ayudarte. Solo dime lo que quiero escuchar. Sabía lo que quería. Siempre lo había sabido, pero no estaba dispuesto a dárselo. Era mi última pizca de orgullo, lo único que me quedaba. Pero esas sombras parecían absorber mi fuerza, mi voluntad. Por primera vez, empecé a considerar su oferta. Mariana entró esa tarde, y por primera vez en días, no me miró. Simplemente se quedó de pie frente a la ventana, con los brazos cruzados. Yo la observaba, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero el silencio era insoportable. Fue entonces cuando escuché otra vez la voz de la cosa, más fuerte que nunca. ¿Por qué sigues aferrado a alguien que ya no te ama? Y entonces, la peor parte. No fue solo la voz de la cosa. Fue mi propia voz, respondiéndole desde dentro. Tal vez tiene razón. Esa noche fue la peor de todas. La cosa no se fue. Estuvo conmigo desde que apagaron las luces del hospital, susurrando en mi mente, llenándome de ideas que no podía borrar. Me hablaba de la libertad, del alivio que sentiría si simplemente aceptaba su trato. Decía que todo lo que estaba sufriendo podía acabar con una sola palabra. Emiliano, ¿qué te queda?
Decía mientras su figura se deslizaba por la habitación, como un humo que se movía a su antojo. ¿Tu esposa? Ella ya te dejó en su corazón. ¿Tu vida? No tienes ninguna. No puedes moverte, no puedes hablar, no puedes ser quien eras. Déjame darte una segunda oportunidad. Solo, di que sí. Quería gritarle que se largara, que no lo necesitaba, pero en mi interior, una parte de mí empezaba a rendirse. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esto? Nadie me entendía. Nadie sabía lo que era estar encerrado en tu propio cuerpo, escuchar tus pensamientos rebotando en las paredes de tu mente, sentir el peso del tiempo aplastándote como un yunque. Quizá la cosa tenía razón. Esa madrugada, cuando todo estaba en silencio y las sombras del hospital parecían más largas de lo normal, finalmente hablé. Bueno, no hablé, pero en mi mente, con toda la fuerza que tenía, lo hice. Está bien, pensé. Dime qué quieres. La cosa sonrió, o al menos creo que sonrió. Su rostro siempre cambiaba, pero en ese momento lo vi claro, había ganado. Se acercó a mí, tan cerca que podía sentir su presencia fría, como si la habitación entera hubiera perdido calor. Quiero lo que más amas, respondió con calma. No tu cuerpo, no tu alma. Quiero tu libertad. No entendía a qué se refería, pero en ese instante, algo cambió. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo, como si una corriente eléctrica me despertara. Por primera vez desde el accidente, sentí mis dedos moverse. Mis piernas. Mi cuerpo entero. Era como si hubiera vuelto a la vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Los médicos no podían explicarlo, decían que era un milagro, algo que jamás habían visto. Mariana estaba feliz, al principio, pero algo en su mirada me decía que no estaba segura de qué pensar. Y yo, bueno, yo solo quería recuperar mi vida. En unas semanas ya estaba de pie, caminando, incluso regresé a la tienda de antigüedades donde trabajaba. Todo parecía estar volviendo a la normalidad. Pero había algo dentro de mí, una sombra que no podía ignorar. Algo me decía que esto no había terminado. Un día decidí enfrentar mis miedos. Tomé mi moto, esa que había estado guardada desde el accidente, y me preparé para salir a la carretera. Mariana me rogó que no lo hiciera. Decía que estaba loco, que no debía tentar a la suerte. Pero no podía quedarme ahí. Necesitaba sentir el viento otra vez, esa sensación de libertad que tanto había extrañado. La carretera estaba desierta y el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. Todo era perfecto, justo como lo recordaba. Pero entonces, lo sentí. Esa presencia fría, esa sensación de que algo estaba mal. Miré por el retrovisor, y ahí estaba, la cosa, sentada detrás de mí en la moto. ¿De verdad pensaste que todo había terminado? Susurró, cerca de mi oído. Apreté los puños, tratando de ignorarlo, pero sus palabras me calaron hondo. ¿Seguro que te curaste, Emiliano? Quise responder, pero antes de que pudiera hacerlo, todo desapareció. La carretera, la moto, el viento. Abrí los ojos y estaba de vuelta en el hospital, postrado en mi cama, inmóvil. El pitido constante de las máquinas me rodeaba y ahí estaba Mariana, sentada junto a mí, llorando en silencio. No. Todo había sido un sueño. La carretera, mi cuerpo curado, mi libertad, nada de eso era real. La cosa estaba junto a mí, sonriendo, mientras yo intentaba procesar lo que acababa de pasar. Te dije que quería tu libertad, dijo. Y ahora es mía. Mi mente se llenó de desesperación. Quise gritar, pero no podía. Quise moverme, pero mi cuerpo seguía siendo una prisión. Solo quedaba una certeza, nunca había escapado. Todo lo que había vivido era una ilusión, un cruel juego de esa cosa que ahora estaba atada a mí para siempre. Y ahí, en la penumbra de mi habitación de hospital, comprendí que no hay peor condena que vivir sin esperanza. El tiempo se volvió un concepto extraño.
Los días y las noches eran lo mismo para mí, una interminable sucesión de sombras y luces que no significaban nada. La cosa ya no necesitaba esconderse. Estaba siempre ahí, a mi lado, mirándome con esos ojos brillantes que parecían escarbar en mi mente. ¿Te diste cuenta ahora, Emiliano? Decía con un tono casi burlón. No quería tu cuerpo, no quería tu vida. Quería lo que nunca más podrás recuperar, la idea de que podías ser libre. No podía responderle, pero él no necesitaba que lo hiciera. Cada pensamiento mío era suyo. Cada vez que me hundía en la desesperación, cada vez que veía a Mariana entrar al cuarto con los ojos apagados, él estaba ahí, disfrutándolo. Mariana aún venía a verme, pero las visitas eran más cortas. Cada día parecía más cansada, más ausente. Sabía que no podía culparla. Ella estaba viva, tenía derecho a seguir adelante, a dejarme atrás. Yo ya no era Emiliano, el hombre que alguna vez amó. Era un recuerdo agonizante, un peso que llevaba a cuestas porque era demasiado buena para soltarlo. Una noche, cuando todo estaba en silencio y solo el zumbido de las máquinas llenaba el cuarto, la cosa volvió a hablar. Pero esta vez no con burla, sino con una calma aterradora. Hay algo que no te dije. Esto nunca fue un sueño, Emiliano. Nunca lo fue. Te di lo que pediste, aunque solo por un momento. Lo miré, o al menos lo intenté. Por primera vez en semanas, sentí algo que no había sentido desde el accidente, un destello de esperanza. Te dejé ser libre. Te curé. Te llevé de vuelta a la vida para que sintieras lo que era tenerlo todo otra vez, y luego te lo quité. Esa fue mi verdadera recompensa. Quise gritar, pero no pude. Todo encajaba. No había sido un sueño. Todo lo que había vivido, la carretera, el viento, la moto, había sido real, aunque solo por un instante. Él me lo había dado para arrancármelo después, para hundirme aún más en esta prisión. Eso es lo que nunca entenderán los humanos, dijo mientras se acercaba a mi cama. No es el cuerpo lo que duele perder, Emiliano. Es el alma. Y la tuya, ahora me pertenece. En ese momento, sentí algo extraño. No era dolor ni tristeza. Era una especie de vacío, como si todo dentro de mí hubiera sido arrancado. La cosa se desvaneció, y por primera vez, la habitación estuvo completamente en silencio. Pero ya no importaba. Ya no sentía nada. Los días siguieron pasando, aunque para mí ya no tenían sentido. Mariana dejó de venir. Los médicos dejaron de hablarme como si pudiera escucharlos. Ahora yo solo existía, atrapado en mi cuerpo, con mi mente vacía, incapaz de pensar o sentir. Y entonces, una noche, lo vi de nuevo. No en mi habitación, sino en un reflejo. El cristal de la ventana del hospital me mostró algo que me heló hasta lo más profundo, mi propia figura, pero no era yo. Eran sus ojos, brillando en mi rostro. La cosa ya no estaba fuera de mí. Ahora era yo. Y ahí entendí la verdad más oscura. Nunca había estado solo. Nunca escaparía. Porque la verdadera condena no era estar atrapado en mi cuerpo. La verdadera condena era ser él. La máquina junto a mi cama soltó un pitido largo. Las luces se apagaron y el hospital quedó en completo silencio.